vamos a ver un problema de aplicación de las leyes de Newton. El problema dice lo siguiente. Un hombre de masa 70 kilogramos se encuentra en un ascensor encima de una balanza. Debemos calcular el peso que indica la balanza, o peso aparente, en las situaciones siguientes. Cuando el ascensor arranca con una aceleración de 1,25 metros partido segundo al cuadrado. A continuación, el ascensor se mueve con velocidad constante después de arrancar. Y finalmente llega al piso de su destino y se detiene con una aceleración de 1,25 metros partido segundo al cuadrado. En todos los casos, el ascensor sube, es decir, tiene una velocidad hacia arriba. Para resolver este problema, así como otros de dinámica y de cinemática, recomendamos usar un criterio de signos externo al movimiento. Nosotros vamos a suponer que todos los vectores que apuntan hacia arriba tienen signo positivo y todos los vectores que apuntan hacia abajo tienen signo negativo. De esta manera, en nuestro primer caso, el ascensor está parado y arranca, por lo tanto, la aceleración es hacia arriba y tiene signo positivo. Además, la velocidad es hacia arriba y tiene signo positivo también. Y la gravedad tira del ascensor y del hombre hacia abajo con signo negativo. Dibujamos el hombre en el ascensor y lo primero que tenemos que hacer para hacer un problema de dinámica es escribir las fuerzas que actúan sobre el cuerpo que estamos estudiando. En este caso, el hombre en la balanza. Sobre ese hombre actúa una fuerza que es la normal que le devuelve la balanza o el suelo, y es el peso que marca. Asimismo, existe una fuerza hacia abajo, que es su propio peso, que lo da la gravedad. Peso es igual a masa por gravedad. Aplicamos la primera ley de Newton, que nos dice que la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración del cuerpo. Entonces, la suma de fuerzas en este caso es la normal más el peso, igual a la masa por la aceleración. Fijaros que es una ecuación vectorial, entonces es siempre una suma de vectores. El peso es igual a la masa por el vector aceleración de la gravedad. Y eso es igual a la masa por la aceleración. Sustituimos ahora los valores de acuerdo con nuestro criterio de signos. La masa del cuerpo es 70 kilogramos, pero la aceleración de la gravedad es negativa, por lo tanto será menos 9,8 por el vector J, que es el vector director en el eje de las Y, o el eje vertical. Igual a 70 por la aceleración. La aceleración nos dice que arranca con una aceleración de 1,25 metros partido segundo al cuadrado, y como arranca es hacia arriba. Es por tanto una aceleración positiva, y aquí le coloco su signo más. Haciendo las multiplicaciones nos queda que la normal menos 686J igual a 87,5J. Y pasando esto al segundo miembro y despejando el valor de la normal, que es lo que marca la báscula, el peso aparente que nos va a marcar la báscula, nos dará que el peso aparente del hombre en esta situación es de 773,5 J Newton. Veamos qué sucede en el segundo caso, en que el ascensor se mueve con velocidad constante. Una vez más, aplicamos la ley de Newton. Suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Segunda ley de Newton. Las fuerzas siguen siendo la normal y el peso. Lo que sucede es que si el cuerpo se mueve con velocidad constante, la aceleración es cero. Eso lo sabemos del tema de cinemática. Entonces, la normal más
más el peso debe ser igual a 0. O la normal es contraria al peso, pero igual no, que es lo que nos indica esta ecuación. Colocamos el peso como la masa por la gravedad. La masa es 70 y la gravedad, en este caso, también es negativa, porque tira hacia abajo según nuestro criterio de signos externos. Entonces, debemos poner menos 9,8. J, que es el vector de vectores de letra de las i's, o es vertical. Por lo tanto, la normal será 70 por 9,8J. Menos con menos da signo más. Es decir, la normal será 686J Newton. Vamos al caso tercero. ¿Qué marcará la balanza cuando el ascensor llega al último piso y se detiene? Otra vez, colocamos la segunda ley de Newton. Suma de fuerzas igual a masa por la aceleración. Siempre todos los problemas de dinámica se podrán comenzar con la segunda ley de Newton. Las fuerzas aquí son otra vez la normal y el peso. La situación es idéntica al primer caso, simplemente que en este tercero el ascensor se para. ¿Qué quiere decir que se para? Si la velocidad es hacia arriba y el ascensor se para, la aceleración al llegar al último piso es hacia abajo, es decir, tiene el mismo sentido que la gravedad. Recordemos del tema de cinemática que cuando un cuerpo se para por medio de una aceleración, quiere decir que la aceleración tiene sentido contrario a su velocidad, es decir, lo hace frenar. Por lo tanto, tendrá signo negativo. La gravedad también tendrá signo negativo. Entonces, al sustituir en la ecuación de la segunda ley de Newton, tendremos que colocar signo negativo tanto a la gravedad como a la aceleración. Operando, nos queda esta ecuación y llevando este término hacia la derecha, nos queda 686 menos 87,5J. Es decir, en este tercer caso, la normal o peso aparente que nos indicará la báscula será de 598,5J Newton. Vamos a analizar estos resultados y compararlos con nuestra experiencia en un ascensor. Veamos el primer caso. Cuando nosotros estamos en un ascensor y el ascensor arranca y empieza a subir, parece que nos clavamos contra el suelo y que el ascensor tira de nosotros hacia arriba. Aquí lo tenemos. El peso aparente que marca la báscula en el momento del arranque es menor que el peso del hombre. Fijaos que en el segundo caso la normal es igual al peso, es decir, este es el peso de la persona dentro del ascensor, que es el mismo que tendría si no estuviera en el ascensor. Entonces, esta aceleración lo que hace es añadir un término a este peso. Es decir, cuando el ascensor arranca, nosotros parece que nos incrustamos contra el suelo y es como si pesáramos más. Mientras el cuerpo se mueve con velocidad constante, la aceleración es cero y la normal es igual al peso de sentido contrario. Y vamos a analizar el tercer resultado. ¿Qué sucede cuando llegamos al último piso? Cuando llegamos al último piso, el ascensor se frena y eso hace que parezca que el ascensor queda retrasado y que nosotros nos eleváramos y pesáramos menos. Aquí lo tenemos. Al llegar al último piso, el peso aparente que marca la báscula son 598,5 Newton, menor que los 686 Newton, que es el peso del hombre. Bien, en el siguiente capítulo vamos a resolver este mismo problema, pero en el caso de que el ascensor vaya hacia abajo. Espero que os haya servido para ver cómo se aplica la ley de Newton en un ejemplo práctico. También es importante que vayáis aprendiendo ya desde este primer momento que estudiáis física
a tomar un criterio de signos, a saber colocar unos signos positivos y negativos a los vectores, a conocer cuáles son los vectores directores de los ejes, según el eje X y según el eje Y. Todas esas cosas son muy importantes. El hecho de resolver estos ejercicios es más para que vosotros os vayáis acostumbrando a hacer los dibujos, plantear las fuerzas, escribir las leyes, que al resultado concreto final que pueda darnos. Nos vemos en el capítulo siguiente.